según qué cosas tengo que decir lo mismo de ayer. Claro. Sobre las citas literarias. Ayer me preguntaba... Estoy grabando ya. Sí, sí. Sí, ya. Pues ¿Querés? me preguntaban sobre, en realidad, sobre las anomalías del trabajo, ¿no? Lo que destaca. Y me pareció muy bien. Lo que le conté después al final a Lagos fue que me pareció muy bien su planteamiento. En definitiva, si quitas las anomalías, si quitas lo que llama la atención de lo que hago, que es discutible porque lo hago únicamente yo y por lo tanto tampoco está claro que sea lo que haya que hacer o imitar, pero que es una anomalía de mi trabajo. Si lo quitas sería un autor plano, sería un autor narrativo, sin más, por lo tanto, claro, se centró en todo aquello por lo que a veces me atacan los que no me han leído especialmente, ¿no? Cuando quieres atacar a alguien al que no has leído porque te cae mal, lo que haces es decir, fíjate, dices, pero reverte, habla todo el rato de espadachines y de soldados. Bueno, no lo has leído porque efectivamente con todas las novelas que tiene no habla de espadachines. Y en mi caso, si se me quiere atacar, se dice que es metaliterario. Bueno, metaliterario, pero resulta que en el país del que vengo se hizo el Quijote, exacto, que es perfectamente metaliterario, y en realidad te habría que decir es borgiano, que me parecería más normal, porque todos los escritores pertenecen a una esfera, salvo que ellos inventen un género y transformen la historia como Borges mismo, sino tú perteneces a esa esfera. Roberto Bolaño, amigo durante tanto tiempo, pertenecía también con toda su originalidad a una esfera más de Borges que de otros tipos de literaturas, ¿no? No se me ha ocurrido el tema de la esfera, que es con el sentido que tú estás adentro de esa esfera, ¿no? Y sí, eso oficia como una protección frente a las cosas. O sea, bueno, es que yo siempre he iniciado un libro siempre bajo la protección de algún escritor. Después resulta que el libro no se parece nada a ese libro que cito al principio, que tengo presente durante la elaboración del libro, pero siempre he tenido la sensación de que necesitaba ir protegido. Una vez protegido, después ya no necesito la protección, pero esto ya lo resaltó, por ejemplo, bien el crítico Maurice Nadeau. Maurice Nadeau, que fue el descubridor de Georges Perec, que murió ahora en París con 102 años. Pues es uno de los críticos fundamentales del siglo XX, el autor de la principal historia del surrealismo. Nadeau también de alguna manera me descubrió a mí de su manera en París con sus artículos, y él admiraba libros como el autor Pasavento, como El mal de Montano. Decía que yo siempre invocaba a un autor y a su sombra realizaba el libro. Otra cosa es que después me despego de la sombra y voy por mi cuenta, ¿no? Me parece lo que... ¿Estuviste en París exiliado fuera de la dictadura de Franco o no tiene nada que ver tu estadía en París con lo de Franco? Estuve en el 73 y en el 74, es decir, aún estaba Franco. General Franco, y yo no me exilé, me exilé voluntariamente, me exilé por puro cansancio de la situación, de no poder hablar en voz alta en los cafés, de miles de asuntos, harto del aburrimiento de Barcelona y de España. Y llegué a París en 73 y me encontré con los exilados no voluntarios, políticos, que era un mundo distinto al mío. Y con ellos también conecté, pero no pertenecía al mundo del exilio político. Más bien me moví en el mundo de Marguerite Duras, los amigos argentinos de Marguerite Duras, es decir, el mundo de Coppi, el mundo de Raúl Escari, el mundo de Roberto Plate, de Marilu Marini, bueno, etc. ¿Por qué argentinos? Pues yo creo que en realidad porque la casualidad lleva a hacer amistades con un mundo que era un mundo de teatro, de literatura cercano a Marguerite Duras. ¿Podrían haber sido españoles? Creo que no, porque sinceramente yo me había exilado, no estaba cansado de ellos. Y fui a en general un exiliado que encuentra a otros coterráneos se escapa. Me encontraba con un llanto permanente. ¿Está bien? Está perfecto, gracias. ¿Tiene pasos aquí? Me encontraba con un llanto permanente, ¿no? Claro. Que yo lo comprendía, pero de todos modos... No era tu caso. Bueno, que no me aportaba nada, porque en definitiva
literalmente no era el mundo que perseguía, que buscaba, y no conecté tanto. ¿No? ¿Con gas o sin gas? Sin gas. Sin gas. Estoy grabando así, ¿no? Grabáis. ¿Sí? Estáis grabando. Sí, sí. Pero sale todo lo del agua sin gas. Todo Todo sale. el agua sin gas. La puerta, Sí. las Nuestros interrupciones. programas son Es la mejor muy manera. naturales. No, sí, yo lo prefiero porque en cuanto me dicen que están grabando, cambio. La actitud. Sí, por eso La voy defensiva. muy bien. No sé ¿Tú por quieres qué agüita, no. amor? Cambio mínimamente, pero cambio un poco. Ajá. Como si tuviera que ponerme serio. ¿No? Pero no es lo mismo que anoche, que tenés que enfrentar un público así, aunque este es un público mayor, pero no está presente acá, digamos. Sí, pero este es el que me daba más miedo antes, el de la televisión. El La de- primera entrevista que me hicieron por televisión, que tenía 24 años, Ajá. no resistí los 3 primeros minutos y me marché de cámara. Ajá. Una entrevista muy original cuando salió, porque el entrevistado se desapareció. Se escapa. Pero por pura timidez, de que no... Pero era muy de la época, un tímido no tenía por qué estar obligado a salir ahí, a hacer cosas que no... Entonces no estaba muy visto que entrevistara a los escritores en televisión. Claro. Y ¿la fama no te afectó con respecto a eso? Por ejemplo, la timidez o enfrentar al público, decir, ¿dónde está la protección de tu persona? ¿Cómo ocultás en la escritura tu vida íntima? Y después, cuando sos famoso y reconocido mundialmente, te quieren invadir otra vez, o hay un juego, hay una dialéctica. Sí, escribes para que no te vea nadie. Te escondes en un despacho, escribes en soledad y te montas todo algo en función de escapar del... Yo siempre digo que soy escritor porque quería escapar del aburrimiento de mi familia, es decir, en verano íbamos a la playa y era aburridísimo ir a la playa obligatoriamente los veranos, entonces me inventé que leía y que escribía y me separaba de ellos para que me dejaran tranquilo, ya que tenía que estar en la playa me colocaba debajo de un pino y me dedicaba a simular que escribía o que leía, pero para estar un poco tranquilo. Entonces en realidad fui a parar a la escritura y es muy coherente por apartarme de la sociedad, de la familia, pero no solamente de la mía, sino de la familia, de la patria, de todo, es decir, de todo. Y empecé así. Por lo tanto, el momento que, cuando ya había publicado varios libros, por primera vez alguien me llamó a mi casa para decirme que me querían encargar una conferencia y que me iban a pagar un dinero. Tuve una sorpresa brutal porque me obligaba a salir al exterior. Naturalmente fue una conferencia rarísima, que me pagaron con dinero negro, en un coche bajo la lluvia después de la conferencia, que recuerdo perfectamente porque era sobre suicidios, decidí hablar de suicidios. Ajá. Estaba escribiendo el libro Suicidios Ejemplares y les dije a todas las señoras, porque era un club de señoras junto a la playa, señoras, les quise ser un poco provocador y dije, les voy a hablar del suicidio. Cuando termine y me hagan preguntas, no me pregunten si me pienso suicidar, porque ya les digo yo que no lo tengo previsto en los próximos meses. Y hablé del suicidio. Y cuando terminé la conferencia, una señora dijo, perdón, pero usted ha dicho que no se quería suicidar, pero ha dado toda la conferencia fumando cigarrillos. Bueno, entonces esta historia, anécdota breve de mi primera conferencia, lo que me recuerda y me impresiona mucho es que yo daba conferencias fumando, cosa que hoy es impensable. Sí. Lo que ha quedado de este recuerdo es esto. Y bueno, Era me vi obligado a hablar ante un público y poco a poco fui comprendiendo que era un territorio, el de la aparición en público, totalmente distinto, evidentemente. Que una cosa era escribir y que tenía que plantear las apariciones en público como algo teatral, de alguna forma. Y un género totalmente distinto, apartado de mi trabajo de escritor. Creo que hay que cumplir, como que hay que cumplir socialmente con las cosas. Al principio tomaba todo tipo de pastillas calmantes para poder hablar en público. Eran las pastillas que se llaman Sumial, que toman los médicos en España también, que simplemente controlan el ritmo del corazón para superar un poco el hablar en público. Y luego con el tiempo no tengo que tomar nada. He hecho tantas intervenciones en público que por algún motivo que se me escapa no tengo la menor neurosis de enfrentar al... ¿Pero dejaste de fumar? Dejé de fumar porque me quedé sin voz una vez en un viaje que tenía que ir a presentar una revista mexicana
por el sur de España, con 2 escritores mexicanos, y en el camino me quedé sin voz. Y entonces fue totalmente ridículo y absurdo porque salí a presentar la revista, pero no podía hablar y decían, él no dirá nada. Era todo absurdo. No puede hablar. No puede hablar. El que vino a hablar no puede hablar. Y me asusté mucho. ¿Y ahí te acordaste de la señora que te dijo de la conferencia? Digamos que tiene que ver seguramente. Tiene que ver, ¿no? Y lo que ocurrió es que simplemente me asusté. Por quedarme sin voz. Yo creo que tenía simplemente una gripe, pero bueno, en todo caso creí que era algo... Una señal. Sí, y entre tantos excesos en aquella época que hacía, pensé que tenía que eliminar uno. Entonces eliminé este. Eliminé este porque en definitiva nunca me había apasionado. Fumaba por fumar, pero... ¿No lo necesitabas para escribir? No, porque hay personas que les cuesta mucho dejarlo. Y en mi caso, ni para escribir lo necesitaba mucho. Encendía un cigarrillo, lo dejaba al lado, claro. Escribía, entonces el humo lo dejaba tanto rato que el humo me cubría los ojos y no podía escribir, me tapaba. Y es que además a veces tenía 2 o 3 encendidos. Claro. ¿Escribís de mano, de puño y letra? Todavía cuando corrijo, paso lo escrito, lo imprimo y entonces corrijo, leo y corrijo. A mano. El arte es como la vida, sucede, pasa, pero creo que esa actitud con la que vos fuiste abre una esperanza. A mí me resultó esperanzadora en el sentido de la cosa desprejuiciada, de la apertura a recibir y a dejar que el arte te... Bueno, como esa brisa que te refresca. Entonces, en realidad quería hablar de eso, porque sentía que necesitamos esa voz. Lo que dices es lo que pasa ahora en el libro. El libro propone esto. Entre otras cosas, propone abrir el criterio y no prejuzgar. Es decir, yo sé perfectamente que una gran parte del arte contemporáneo es una estafa y una tontería. En literatura ocurre lo mismo, pero eso no implica que uno tenga que apartarse de la mirada cuando le dice que es arte contemporáneo, porque hay que abrirse también a la posibilidad de que se encuentre con algo que despierte algo en él importante, ¿no? Se eleva el libro contra el prejuicio de que el arte contemporáneo es malo. Es decir, es como decir, la escritura venezolana en conjunto es mala. Pues yo me he puesto algo a que si buscas verás que hay autores muy buenos, pero sea de tener interés por las cosas. Vengo de un país en el que culturalmente hay un gran escepticismo hacia todo, sobre todo culturalmente, como si estuvieran de vuelta, ¿no? Es algo que está relacionado con Europa. Está un poco de vuelta y no hay ningún entusiasmo. Se considera como naif o inocente estar como interesado por el arte, como una especie de los últimos románticos, pobre gente, son buenas personas que están todavía entusiasmadas. Se mira de esta forma. Entonces el libro se elevó contra esta idea de que el arte está acabado, en un momento hace 2 años en que la crisis económica en España era fuertísima, aún lo es, pero en ese momento era realmente, todo el mundo estaba contagiado, desde el punto de vista cultural también, de un gran desánimo. Pero yo ese contagio de desánimo lo veía como algo que ya estaba, ese desánimo instalado desde hacía años. La gente se tomaba como pretexto la crisis para justificar que no se hiciera nada, ¿no? Pero eso ya estaba desde hacía tiempo. A nadie le interesa nada realmente, a eso me refiero. Entonces el libro se levantaba contra los agoreros, que digo, ¿no? Los que había entrevistas con escritores muy conocidos que decían la novela ha muerto. Además, la novela va a estar muerta, está más viva que nunca. Únicamente que las novelas no son como las de Dostoyevsky o de Tolstoy, sino que han seguido un camino y una trayectoria distinta. Y tal vez no son novelas o novelas del 19, pero están en otra etapa. La novela del 19 ha muerto, decía Roberto Bolaño. La seguirán haciendo tiempo y tiempo, y habrá novelas del 19 todo el siglo XXI, pero que sepan que está acabada.
Yo ayer cuando dijiste que después te habías encontrado con Chus Martínez y ella dijo que te creyó todo, ¿no? Yo también te creí todo y creí que realmente lo que estaba pasando allí te estaba sucediendo. Y entonces después me quedé pensando que en realidad poco me importaba si habías pasado esa noche en la instalación de Antailed y si habías realmente estado al lado del galgo de la pata rosada, porque de verdad lo que me importaba era todo lo que vos habías podido desarrollar a partir de esa experiencia, bueno, ficción o no, pero que también ahí hay un mensaje importante. Trabajo con la ficción porque a veces se olvida en algunos casos de que mi trabajo es la ficción literaria. Me dedico a la ficción, no soy un novelista que puede ser interesante, pero documental, ¿no? Documentalista o que trabaja con la realidad, trabajo con la realidad, pero de otra forma a la de lo realista. Intento llegar a la verdad a través de la ficción. Entonces, cuando cuento todo lo que me pasó en Kassel, es verdad todo, porque lo que intento explicar es lo que a mí me parece que pasó, no lo que pasó, que es distinto. Lo que yo creo que estaba ocurriendo detrás de aquello que me pasaba. Por lo tanto, acerco más al lector a la verdad de lo que me ocurrió, que si contara palabra por palabra un poco la... Sí. Y se acerca mucho, porque la investigación sobre el perro de la pata rosa la hice. El perro de la pata rosa existe. Muchas personas han tenido que buscarlo en internet y se han quedado asombrados al ver que estaba. Sí, sí. Pero no solamente estaba, sino que hace poco lo volví a ver a este perro. Estaba en el Pompidou de París, porque Pierre Puig se lo llevó a la instalación que montó en el Pompidou. Entonces, algunos amigos en París fotografiaron al perro de la pata rosa, que sigue su historia, ¿no? Solo porque lo escribiste tú. Hay una combinación. No porque lo escribiera yo, porque sea el Pierre Hughes y el perro... Ya son... A ver, el perro era una cosa graciosísima, es un galgo. Este galgo, había esta cosa extraña que no se movía de la instalación, que a mí me intrigaba cómo es que no se iba a otros lugares del jardín. Pero forma parte ya de la obra de Hughes, el perro. Es español. Porque no pudieron buscar un perro en Alemania porque estaba prohibido pintar una pata rosa. Y se había convertido en una estrella de Hollywood el perro. El perro, cuando lo fotografiaban, ya posaba directamente. Sí. O sea, es un perro muy famoso. Al final, en Kassel fue la estrella. La sensación. Sí, porque cuando tú llegabas a aquel ambiente de Pierre Puig, el humus y tan extraño con la mujer, la estatua y las abejas, era de lo más espectacular. No, espectacular no es la palabra, de lo más inquietante. Y el perro fascinaba, la gente se quedaba... Claro. Ahora, dijiste bien la palabra, creo que porque nosotros muchas veces observamos que la tendencia, hay como una tendencia a la espectacularidad del arte, en el arte contemporáneo, que debe ser como para atraer el público y ser famosos y pasar por listos, de una forma de los artistas, ¿no? Entonces es cuando se produce la recepción que tiene el público. En todo caso, hay una confusión. Cuando yo saqué el libro en España fue en el mes de febrero, justo cuando se estaba haciendo el Arco, el Festival de Arco. Y las periodistas españoles me preguntaban, ¿entonces le gusta lo que hay en Arco? Y decía, pues no, me parece horrendo lo que hay en Arco, en una gran cantidad de cosas. No, yo no estoy defendiendo el arte contemporáneo, estoy diciendo que en Kassel vi una serie de instalaciones que me interesaron mucho, y por algo Kassel es la cumbre del arte de vanguardia, o lo ha sido. Ahí está lo que ves y está lo que es aquello que tienes que buscar, que alguien te lo explique. Entonces a mí me iba perfecto porque es un terreno totalmente virgen en el que yo puedo poner ahí lo que quiera, pero no solamente yo, sino cualquier espectador, cualquier persona. Entonces volvemos a aquello de Marcel Duchamp, que sería que el espectador crea lo que ve. La mujer de Paul Auster, Siri Best, tiene un texto sobre arte muy interesante. Dice cosas bastante sencillas, pero que son buenas de recordar. Que una persona va a un museo, por la mañana ve un cuadro y le gusta, por la tarde vuelve y no le gusta nada. Ha cambiado simplemente el estado de ánimo de la persona. Claro. No es la obra en sí, sino... Y las posibilidades que tienen creativas en aquello, por la mañana y por la tarde. Quizás por la tarde no ve nada y por la mañana allí como una música que nos impresiona una vez y después no, etc. Depende mucho de nosotros. ¿Cuál es tu obra de arte preferida? Estamos en Montevideo, me gusta mucho Torres García, todas las imágenes del puerto de Montevideo, todos los cuadros. Es decir,
me acordé de Torres García al llegar aquí. Puedo ser muy culturalista, pero llego a Montevideo, me gustaba mucho el mar, la llegada, pero al mismo tiempo me acordé de que en esta ciudad había pintado esos cuadros y que yo había querido venir a Montevideo desde cuando vi todas esas imágenes del puerto. Ajá. Pero elegir una imagen, me siento mucho a la sombra de Marcel Duchamp, que no precisamente tiene una obra imágenes, específica, sino ideas, ¿no? Y también me gusta el Marcel Duchamp que no tiene ideas. El Marcel Duchamp de su biografía, cuando le dicen, ¿pero cuánto tiempo llevas sin hacer nada? Le pregunta un amigo, ¿no? Y él dice, ¿qué es que te ves? Je n'ai pas d'idée. No tengo ni idea. No sé qué es que no tengo ideas. Claro. Me parece fantástico, porque entre otras cosas uno de los fantasmas que tiene el creador es quedarse sin ideas. Ese sería el pánico, el Es un pánico, pero que si tú dices, perdona, pero no pasa nada porque no tengo ideas, claro, pues queda un poco más relajado, ¿no? También. Sí. Más bien. Y también hay que buscar un poco un equilibrio en esto, ¿no? Que no estás Es como obligado. cuando te quedaste sin voz, es decir, bueno, igual no tengo nada que decir, ¿qué me importa? Eso era una performance perfecta, porque realmente me señalaban, entonces le decían, pero él no dirá nada, y me parecía perfecto, porque Claro. era más llamativo. Es la primera edición, ¿no?